A continuación les presentamos una nueva edición del audioblog oficial de la Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de la Fortaleza de la Soledad a una nueva edición de nuestro audioblog oficial, Leyendo Cristales. Les saluda Roberto Chavarría Leitón y estamos de vuelta con un nuevo tema que hemos preparado para conversar con todos ustedes. Recientemente estuvimos hablando de un par de series que, aunque están basadas en la historia de Superman, no son directamente de Superman. Estuvimos hablando de la serie Krypton hace poco y también de la serie Supergirl, lo cual para nosotros fue bien interesante explorar algunos de los temas de esas dos series que, aunque están relacionadas al mundo de Superman, no son de Superman, sino que son paralelas, por decirlo así. Pero esa no es toda la historia, evidentemente, de las series relacionadas con Superman o de Superman en la historia, y mucho menos en la televisión. Porque, pues, han habido muchas más series, la mayoría las conoce, que se vinieron dando desde los años 50 hasta estos días. Hoy queremos hablar sobre este tema, pero enfocándolo en el futuro, de alguna manera. Vamos a tratar de jugar de pitonizos y tratar de responder si las series de Superman, pues estamos viendo el final de las series de Superman, o si podríamos tener alguna otra serie en un futuro, lo cual, pues, es una buena pregunta, especialmente para todos los fans que nos encantan las series que han habido de Superman, y han habido, por supuesto, unas mejores que otras, pero que han mantenido al superhéroe vivo en el medio por muchísimos años. La cosa es que Superman llegó a la televisión en los años 50 en los Estados Unidos. Poco después de que la televisión llegara o se expandiera como un medio en aquel país. De hecho, la televisión llegó a Estados Unidos en 1939, más o menos un año después de que Superman naciera. Pero su avance, su crecimiento como un medio, debido a que había que comprar un set de televisión y tener una antena y tener una ocasión suficientemente buena para recibir la señal, porque no llegaba a todos los lugares, se fue expandiendo con los años. Fue bastante diferente a la radio, que la radio, aunque también tuvo muchísimo camino que recorrer para llegar hasta donde llegó, y hasta donde está hoy en día inclusive, pues tuvo que haber una expansión diferente con la televisión. No todas las familias tenían un televisor, un set de televisión en su casa. No todos los estados en Estados Unidos recibían las mismas señales. Evidentemente es un país muy grande y hasta muchísimas décadas después ya se expandió de otras maneras la televisión, especialmente con el cable. Entonces sí, la televisión llegó en 1939 a Estados Unidos y la primera serie de Superman llegó en 1951. Alguien me podría cuestionar, pero hubo un serial de Superman entre los años 48 y 50. Y efectivamente, el serial de Superman de 1948 de Columbia Pictures, el cual estaba protagonizado por Kirk Calling y por otros grandes nombres de la época como Noel Neill, etc., fue creada como una serie, pero como una serie para cine, que eso era bastante común en aquellos años. La gente pagaba un tiquete todos los sábados o domingos, veían el capítulo que duraba aproximadamente 30 minutos y después iban a su casa y la semana siguiente tenían que volver para seguir viendo cómo iba la serie. Eso no fue nuevo porque, por ejemplo, unos años antes, con la serie animada de Fleischer de Superman, sucedió algo bastante parecido. La serie
animada de Fleischer, los 17 cortos, nunca aparecieron o no se estrenaron en la televisión, se estrenaron en el cine. Y lo más curioso es que estos cortos de 10 minutos, un poquito más cada uno, aparecían al inicio de una película que iban a transmitir. La gente pagaba el tiquete para ver la película, y antes de iniciar la película venían los 10 minutos de Superman en la serie de Fleischer. Se dice que fue tanto el éxito de Superman, de Fleischer, que hubo gente que llegaba, pagaba el tiquete de la película, veían los 10 minutos de la serie de Superman y se iba. Un fenómeno que no sé si volverá a suceder o sucedió después, pero al menos con Superman se sabía que eso sucedió, y fue pues bastante llamativo que la gente entrara para ver los 10 minutos del Superman animado, para verlo volar y para verlo hacer proezas. Luego, a los años, ¿verdad? Recordemos que la serie de Fleischer fue entre el 41 y 43. En el 45 apareció el serial de Superman, que, como les decimos, no fue hecho para televisión, pero sí era una serie. La gente iba semana tras semana, esto fue por 15 episodios, a ver la serie de Superman, que era protagonizada por Superman, y en el papel de Clark Kent, Kirk Allen. Así decía los créditos de la serie. Cosa muy curiosa. Pero este serial, como les digo, no se vio en televisión. No se estrenó en televisión tampoco. Ni la serie de Fleischer, ni el serial de Superman. Y mucho menos su secuela, Atom Man vs. Superman, que también se estrenó en el año 1950. Y que fueron 15 episodios. Y que la gente pues también fue a ver al cine semana tras semana durante 15 semanas. Pasaron los años. De hecho, pasaron 3 años desde que la serie o el serial de Superman, Atom Man vs. Superman, se vio en los cines. Y la televisión pues ya tenía cerca de 15 años, más o menos, de ya existir, de estarse expandiendo por los Estados Unidos. Y aparece la primera serie de televisión de un superhéroe de todos los tiempos, y la serie Adventures of Superman. Esta serie, que fue desarrollada entre el 51 y 52, se estrenó el 19 de septiembre del 52, fue protagonizada por el eterno y desaparecido George Reeves, junto con Phyllis Coates. Luego su papel fue reemplazado por Noel Neill, Jack Larson, John Hamilton y Robert Shane. Esta serie estuvo por 6 temporadas y 104 episodios en la televisión por 6 años, un poquito más de 6 años. El asunto es que esta serie fue toda una revolución en los Estados Unidos. Creó evidentemente una gran base de fans del Hombre de Acero, y también vivieron uno de los momentos más duros en la historia de Superman, que fue la muerte de George Reeves en una trágica situación, y que pues como la gente estaba pues apenas acostumbrándose al medio, y básicamente pensaban que lo que quien había fallecido había sido el personaje. Pero ese fue el impacto de esta serie. Hasta ahí llegó esta serie. Hasta el colmo de influir y de llegar a la imaginación de los niños y de los grandes, en una época en donde una serie de televisión como esta era algo totalmente novedoso. Pues pasaron casi 30 años, porque la siguiente serie relacionada con el Hombre de Acero fue la serie de Superboy, creada por la familia Salkind, por Ilya y Alexander Salkind, los mismos creadores de Superman the Movie, Superman 2, Superman 3, Supergirl. Ellos crearon la serie de Superboy, que llegó a 100 episodios en 4 temporadas entre los años 88 y 92. Superboy es una serie también muy importante de los años 80. No fue una buena serie en general,
tenía capítulos buenos y otros no tan buenos, pero sí generó una base de fans bien respetable. Hay gente todavía que admira esta serie, que tuvo 4 temporadas. En la primera temporada, el protagonista de Superboy era John James Newton. Dicen la historia que al finalizar la primera temporada llegó John James Newton a donde lo sacan y pidió un aumento de sueldo. Y el pobrecito John no sabía con quién se estaba metiendo, y los Salkind sencillamente le abrieron la puerta y dijeron: hasta luego, no te vamos a aumentar nada. Eso es lo que dice la historia. Y después de eso se contrató al actor Gerard Christopher, que fue Superboy por 3 temporadas. Hasta que en el año 92, el 17 de mayo del 92, la serie pues se cancela al final de la temporada 4. Incitados un poco por el cambio que existió en los cómics de los años 80, finales de los 80, con John Byrne, que reseteó todo el canon y Clark Kent nunca fue Superboy. Entonces ahí también hubo un poco de influencia para que la serie Superboy terminara. Entonces recordemos que Superboy fue protagonizada en la primera temporada por John James Newton, en la segunda temporada por Gerard Christopher, y a partir de ahí Gerard y Stacey Hayduk. Luego de eso no pasó mucho. De hecho, cuando estaba terminando la serie de Superboy en el 92, ya se estaba trabajando en una nueva serie de Superman llamado Lois and Clark: The New Adventures of Superman, que duró 4 temporadas y que se estrenó el 12 de septiembre de 1993, un año y tanto después del final de Superboy. Fue poco el tiempo. Esta serie pues fue un pegue increíble, dado sus protagonistas, dada la forma en cómo la serie era llevada, porque era más protagonista Clark Kent que Superman, y por supuesto Lois, y también se exploraba mucho la historia de ellos como pareja. En esos años también recibieron una fuerte inspiración de los cómics de la época, con la boda, por ejemplo, de Clark Kent y de Lois Lane en los cómics, en donde Clark le revela a Lois que él es Superman. Entonces en esta serie se explora eso también, cosa que desde entonces ha sido canon. Y esta serie de 1993 fue pionera en ese sentido. Fue la primera serie y el primer proyecto de Superman en donde Lois en algún punto sabe concretamente que Clark es Superman y mantiene el secreto, cosa que pues vimos en Superman 2, por ejemplo, pero rápidamente lo solucionan con un olvido, con un beso hipnótico, y termina ese conocimiento de Lois Lane de que él es Superman. Pero en esta serie no. En esta serie se mantiene desde cerca de la segunda temporada, en algún punto de la segunda temporada, hasta el final, hasta la 4. Ellos se casan incluso, y al final de la 4 temporada, que pareciera que no pueden tener hijos, pues aparecen con un bebé ahí, que ahí nos dejaron la serie y se canceló. Se dice que la razón de la cancelación de esta serie, que fue por la caída de los índices de audiencia, que sí fueron bastantes, los números lo demuestran, cómo la serie cayó. Hay un rumor por ahí de que el embarazo de Terry Hatcher, de su primera hija, también fue una causa, porque pues ya no es lo mismo, ¿verdad?, filmar una serie de tiempo completo con ese tipo de compromiso personal, por supuesto. Pero eso no se ha explorado mucho. Esta serie, Superman, de Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman, se emitió
entre los años 93 y 97. Fue protagonizada por el actor de apellido Kane y por Terry Hatcher, Lane Smith, Eddie Jones, Kate Callan, Michael Landis, Justin Walling, Tracy Scoggins y John Shea, que por cierto hizo un muy buen Lex Luthor. Y 88 episodios para 4 temporadas. Una serie muy importante que pasó a la historia y que pues mucha gente no va a olvidar jamás. Tiene también una legión grande de fans que la aman todavía esta serie y que esperaron en algún momento de que volvieran para terminar ese círculo de esa historia que nunca pudimos ver el final. Muy bien, eso fue en el año 97 y rapidito, como 3 años después, 4 años después, se viene una nueva serie del Hombre de Acero, relacionada con el Hombre de Acero, que fue Smallville. Vean que desde los años 80, 90 y 2000, todos estos años hemos tenido series de Superman, o relacionadas con Superman, Superboy, Lois and Clark y Smallville. Esta serie Smallville, que es probablemente la serie más importante de Superman de todos los tiempos. Eso nadie lo va a poder negar jamás. Es una serie que exploró una gran cantidad de temas, algunos muy adelantados en su tiempo dentro del canon, pero de todos modos fueron historias que la gente conoció ahí. Todavía existe una legión gigantesca de fans de Smallville, que en aquella época principalmente eran niños adolescentes y conocieron al personaje gracias a la serie. Muchos fueron al cine a ver Superman Returns gracias a Smallville. Muchos esperaron una película como Man of Steel gracias a Smallville. Y pues todavía mucha gente ama a los actores, que hoy se les ve mucho en convenciones, cercanos a sus fans. Y pues la historia escribe a Smallville como la serie más importante y la más larga del Hombre de Acero. Tanto así que se estrenó el 16 de octubre de 2001 y finalizó el 13 de mayo de 2011. De hecho, esta serie tiene algo en común con la serie Supergirl. Inició en DW y terminó en DCW, que básicamente tienen que ver las dos cadenas con Warner, pero recuerden que CW era una combinación entre las cadenas CBS y Warner. Y pues gracias a eso la serie llegó a muchos hogares en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. La serie duró 10 años. Vimos un crecimiento de Clark Kent y de los demás personajes, de Lex Luthor, de Lana Lang, de Lois Lane. Se introdujo un personaje que estuvo en cómics, no sé si todavía estará en cómics, pero que nació en televisión y terminó en cómics, como fue Chloe Sullivan. Yo creo que eso solamente había pasado con el personaje de Harley Quinn, que fue creada para la serie animada de Batman y terminó en los cómics y terminó siendo un personaje importantísimo del lore de los personajes de DC. Entonces aquí en esta serie pues el personaje de Allison Mack, Chloe, fue creado acá y fue muy popular. La gente amaba a ese personaje también. 10 años. Se exploraron temas, muchos de historias de cómics. Vimos un crecimiento de Clark de ser adolescente hasta ser adulto y llegar a ser Superman. Aunque no lo vimos mucho en pantalla como Superman debido a que él no quería ponerse el traje en pantalla. Bueno, una cosa un poco inexplicable. Esta serie, a diferencia de las 3 anteriores, The Adventures of Superman, de Superboy y de Lois and Clark, sí tuvo un final planeado. Obviamente siempre se busca la manera de terminarla, de cancelarla, pero esto ya salió con un final planeado. Y esto, después de esto, ha sucedido con varias series más
después de Smallville. Y con 10 temporadas se convirtió en la serie más longeva, no solamente del Hombre de Acero, sino de superhéroes de todos los tiempos. Sin embargo, debemos recordar que no es la serie de ciencia ficción más larga de todos los tiempos. La serie de ciencia ficción más larga de todos los tiempos es Doctor Who, que ostenta un récord general de más de 870 episodios en 39 temporadas. Y también habría que contar a los Power Rangers, que es otro tipo de superhéroe, ¿verdad? No es un superhéroe de cómics, con más de 900 episodios en diferentes temporadas, pero de diferentes también, ciclos de los personajes. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero como superhéroe, Smallville es la serie más larga de todas, con 10 temporadas y 217 episodios. Seguida muy de cerca por The Flash, que tuvo 9 temporadas y 184 episodios. Luego fue Arrow, con 8 temporadas y 170 episodios. Y DC Legends of Tomorrow, que tuvo 7 temporadas y 110 episodios. Después habría que hablar de la serie de Supergirl, que tuvo 6 temporadas y 126 episodios. Y es la siguiente serie de la que vamos a mencionar, aunque ya hicimos un programa completo sobre la serie. Antes de hablar de Supergirl, pues por supuesto tenemos que recordar que la serie fue protagonizada por Tom Welling, Christine Krug, Michael Rosenbaum, Eric Johnson, Sam Jones III, Alison Mack, Annette O'Toole, John Snyder, John Glover, Jensen Ackles, Erika Durance, Aaron Ashmore, Laura Vanderbilt, Casey Freeman, Justin Hartley, Callum Blue, Sam Witwer, y tiene uno de los temas no creados directamente para Superman más famosos de todos los tiempos, como es Save. Entonces, Smallville, la serie más longeva del Hombre de Acero. Ahora sí, hablemos del quinto lugar de esa lista que les estaba diciendo, que es la serie Supergirl. La serie que no es directamente de Superman, aunque sí participó Superman en ella, en varios episodios, sobre todo de la segunda temporada, se emitió desde el 2015 hasta el 2021 por la CBS primero y después por la CW, que, como dijimos en el programa que hablamos sobre Supergirl, tuvo unos ratings interesantes en la CBS, pero en la CW se cayeron, igual que algunas historias que principalmente fueron tomadas de las historias de Superman y puestas como si fueran historias de Supergirl, habiendo montones de historias de Supergirl para explotar. Pues aquí decidieron explotar historias del Hombre de Acero y tropicalizarlas para que las llevara Supergirl, que estuvo por 6 temporadas, 126 episodios. Esta serie, ya hablamos de ella bastante, fue protagonizada por Melissa Benoist, Mehcad Brooks, Skyler Lake, Jeremy Jordan, David Harewood, Calista Flockhart, Chris Wood, Floriana Lima, Kathy McGrath, Oded Annabelle, Jesse Rath, Sam Witwer, Nicole Maines, April Merkel-Jones, Asit Tesfaye, Andrea Brooks, Julie Gonzalo, Star Nair, la Mónica Garrett y Peta Sargent. Una serie que también tuvo una gran cantidad de seguidores, principalmente por ser parte del CW verso, o lo que llamamos nosotros comúnmente como el Arrowverso, pues fue parte de él. Y Supergirl, de hecho, pudo unirse al universo del CW debido a Crisis on Infinite Earths, que fue uno de los 4 crossovers que tuvo el Arrowverso, y que hicieron que todo esto fuera algo mucho más grande de lo que iba a terminar siendo con series individuales, al relacionarlas todas entre sí. Muy bien, eso fue la serie Supergirl. No mucho después, y más o menos en medio de la serie Supergirl, entre el 2018 y 2019, o sea, empezó después y terminó antes que la misma Supergirl, se creó la serie Krypton, de la cual también ya hablamos. Ya tenemos un programa también completo donde hablamos de esta serie, de sus muchas falencias, de lo que se esperaba que fuera y de lo que terminó siendo. Una serie de 2 temporadas y de 20 episodios, 10 por temporada. Una de las primeras series, y si no la primera serie del Hombre de Acero, que eran de temporadas pequeñas, de temporadas de 10. Ahora eso se estila mucho, porque se le pone muchísimo presupuesto y hasta cariño
a las producciones que tienen muchos efectos especiales, que lo diga, y ahorita vamos a hablar de ello un poquito, de la serie de Superman y Lois, que su producción era otra cosa completamente, especialmente en sus primeras 3 temporadas. Esta serie de Krypton, que está asociada al Hombre de Acero, pero que no aparece el Hombre de Acero, se menciona, lleva la historia de su familia, pero muy atrás, ni siquiera familiares cercanos o más recientes. Explotaba otro tipo de temas, especialmente de la sociedad kryptoniana y de lo que sucedía en ella. La serie tenía mucha expectativa porque fue creada por David S. Goyer, el escritor de Man of Steel, uno de los escritores de Man of Steel, y se esperaba que esta serie hablara un poco más de todo lo que habíamos visto en como 10 minutos del inicio de la película Man of Steel. Queríamos un poco más de explotar un poco el asunto del códex, la cámara del Génesis, de esa sociedad donde creaban habitantes debido a necesidades y se hacían con diferentes tipos de habilidades ya en su ADN, etc. Eso es algo que no pudimos ver, desgraciadamente. Al final se le cambió un montón la onda por donde iba esta serie y terminó siendo otra cosa, con un montón de huecos de historia y de continuidad que no daba lugar a dudas de que estábamos en medio de una historia que era como una isla, no estaba rodeada por mucho mar, pero no estaba rodeada de nada importante o conocido. Entonces, la serie Krypton, que como les digo duró 2 temporadas, del 21 de marzo de 2018 y su último episodio fue el 14 de agosto de 2019, se protagonizó por parte de Cameron Coffey, Georgina Campbell, Sean Sipos, Elliot Cohen, Anok Bomo, Aaron Pierre, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Blake Ritson, Ian McKinney, Colin Salmon y Hannah Waddingham. Esta serie se canceló por bajos números y pues ahí quedó la serie Krypton. Muy bien. Terminó Supergirl, que terminó después de Krypton, por cierto. Que por cierto también cerró la serie con un final, pero un final que también alguien como que empujó para que llegara al final, después de 6 temporadas de una serie que fue bastante querida. Y pasaron algunos años. Dijimos que terminó en el 21 y empezaron unos rumores tremendos en aquel tiempo para una serie de Superman. Y todavía peor, con una serie de Superman protagonizada por Tyler Hoechlin, que era el Superman de Supergirl. Ahí hay un problema muy grande con ese asunto que confundió a muchos. Una de las cosas que confundió era si era en el mismo universo, en el mismo Arrowverso o CW-verso. Y muchas cosas, cuando ya vimos la serie, nos hicieron saber de que estábamos lejísimos de una serie convencional de las que estábamos viendo en los últimos años. Yo personalmente considero que Superman y Lois no están dentro del CW-verso corriente, aunque sí lo vimos por CW. Porque primero, en algún capítulo de la serie, Sam Lane explica que hay otros universos donde hay legiones de superhéroes, pero que en esta tierra solamente existe Superman. Cosa que hace la serie muy especial. Solamente Superman es el único superhéroe del mundo, y eso es bastante interesante. Lo otro es que debido a esa confusión, muchos esperaban que apareciera, por ejemplo, Melissa Benoist como Supergirl, pero ella nunca apareció. Y la otra confusión muy grande fue que algunos personajes que veníamos viendo fueron sustituidos. Obviamente Lois Lane no fue sustituida, continuó siéndolo Elizabeth Tulloch, que había aparecido sobre todo en los crossovers de las series de la CW.
Entonces Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch no iban a ser sustituidos, iban a aparecer en otro universo. Resulta que la serie sustituyó a Sam Lane, por ejemplo, de la serie Supergirl, pero utilizó a Lucy Lane, la hermana de Lois Lane, con la misma actriz. Entonces esas cosas empezaron a confundir, lo mismo que cuando cambiaron al personaje de Morgan Edge, que terminó siendo otro personaje más aparte de eso. Entonces ese tipo de confusiones pues había que irlas aclarando de alguna manera. Y más allá de eso, la parte cinematográfica, que era completamente diferente, que como dijimos se salió de lo que habíamos visto de la CW tradicional que veníamos viendo. Entonces sí, la serie llevaba otro tono, llevaba otro tipo de presupuesto, que eso fue muy obvio. Había mucho más dinero en esta serie que en cualquiera otra de las series anteriores, especialmente cuando van terminando. Y la verdad es que llamó mucho la atención. Fue una sorpresa muy grande para todos esta serie, en cuanto a todo, en cuanto a efectos, en cuanto a actuaciones, en cuanto a historias, que la mayoría son muy buenas. Los arcos son la mayoría muy buenos. Siempre he pensado que la primera y tercera temporada son las mejores, seguida por la cuarta. La segunda se quedó un poquito con un par de historias, pero en general la serie es increíble en todo sentido, por lo que se hizo en ella. Temas que se tocaron que no se habían tocado antes, y atrevimientos interesantes que no rompían con nada de lo que conocíamos anteriormente. Que esa es una de las críticas que en los últimos meses han habido, debido a las producciones que tocan el canon y después pretenden que uno lo acepte así como si nada. El asunto es que hay un detalle muy grande sobre Tyler Hoechlin y sobre Elizabeth Tulloch. Tyler Hoechlin es el primer actor en interpretar a dos Supermanes diferentes. El Superman de Supergirl no es el mismo Superman de Superman en Lois. Son completamente distintos. Elizabeth Tulloch también hizo lo mismo. Interpretó a dos Lois en dos universos diferentes. En el de Supergirl y el CW verso en general. Y en Superman and Lois. Pero no fue la primera. La primera actriz que interpretó a dos Lois Lane en dos universos diferentes fue Noelle Neal, que apareció en los seriales de Superman en los años 40. Y luego apareció de la segunda a la sexta temporada de la serie Adventures of Superman, con dos Supermanes diferentes, con Kit Kalin, con George Reeves, y ambos eran universos diferentes. Entonces sí, también lo hizo Elizabeth Tulloch, pero no fue la primera, fue la segunda. Y Tyler Hoechlin sí lo es, aparte de ser uno de los actores que tiene más trajes de Superman vestidos de todos los tiempos. Tiene cualquier cantidad. Recordar que Superman y Lois fue protagonizada por Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, con también Jordan Elsas, Alex Garfin, Eric Valdez, Indy Navarrete, Wole Parks, Adam Reiner, Dylan Walsh, Emmanuel Chukwi, Taylor Book, Sofía Hasmick, Michael Bishop, Chad L. Coleman y Michael Kudlitz en sus 4 temporadas que estuvo al aire. Esta serie, que también se promovió su cancelación, que casi nos quedamos sin ella a finales de 2023. Se hablaba de que no iba a haber nada más, que probablemente la CW la iba a cancelar para dejar una serie de creo que de los sidekicks de Batman, si no mal recuerdo, porque Superman en Lois era más cara, muchísimo más cara. Se decía que en aquel entonces un capítulo de Superman y Lois costaba cerca de $5 millones, cuando la primera temporada de la serie Gotham Knights al parecer costaba toda la serie $5 millones. Entonces de ahí todo lo que parecía era que la serie Superman y Lois iba a ser la cancelada. Dichosamente la rescataron para una 4ª temporada con la que cerraron la historia, que por cierto, al final de la 3ª temporada nos quedamos con la batalla entre Superman y Doomsday. ¿Cómo íbamos a quedar ahí? Entonces, dichosamente nos cerraron esa historia, de una manera también muy original, eso tenemos que decirlo.
y se salvó la serie por ese lado. Se canceló, yo considero que bastante antes. Yo creo que esta serie debe haber llegado también a 6 temporadas. Llegó a 4 como Superboy o como Lois and Clark, llegó a 4 temporadas. Yo creo que debió de haber llegado a 6. Sin embargo, creo que se terminó bien y se cerró bien, a pesar de que hubo una disminución muy notable de presupuesto entre la tercera y cuarta temporada. La primera y segunda temporada fueron de 15 episodios. La tercera temporada bajó a ser de 13 episodios. Y la última temporada fue de 10. Así que fueron no más que 53 episodios. Y pues se notó el bajonazo de nivel entre la temporada 3 y la temporada 4 en muchas cosas. Tal vez en la parte de producción no sufrió tanto, aunque ya no filmaban en la Granja Kent, ya la habían destruido y estaban filmando en un estudio. Todas las tomas que vimos de la Granja Kent eran de archivo, para empezar. Segundo, los efectos. Los efectos, la mayoría sí fueron rebajados de alguna manera. Ya Superman no era tan poderoso, entonces sí hubo una rebaja ahí de poderes y de cosas para dejar de hacer grandes escenas que se dejaron de ver, como fue en la temporada 1 y 2, por ejemplo, con grandes rescates y grandes hazañas del Hombre de Acero. Y una tercera fue la rebaja del elenco. El elenco originalmente tenía más de 10 protagonistas, si no mal recuerdo, y al final fueron solo 5 y los demás como invitados. Y pues se notó ese cambio. Algunas historias pues fueron como cerradas a la fuerza y no terminaron teniendo el peso de una serie bien escalonada y con un buen arco, o con varios arcos que se cerraran de una manera adecuada. Bueno, lastimosamente nos quedamos sin Superman y Lois, que era una serie que iba bastante bien y que recibió un final honroso. Muy bien, ahora, ¿qué puede pasar en los próximos años? Pues es una muy buena pregunta, porque todo está cambiando en el mundo del entretenimiento. Así como hace un tiempo, hace unos años, cosas como el celular, como el streaming, como el FaceTime, no existían o no se usaban tanto, ya ese tipo de cosas el día de hoy funcionan pues como un día a día. La televisión ha cambiado mucho desde hace décadas. Yo diría que desde inicios del siglo XXI. La televisión como tal, yo siento que está muriendo. Todas las indicaciones, los signos van por ese lado. Cuando nosotros éramos niños, teníamos que esperar a una cierta hora, a un cierto día, para ver un programa de televisión que queríamos. Yo recuerdo esperarme los sábados a las 9 de la mañana por el canal 6 de Costa Rica para ver Super Friends. Y eran las 9 y yo salía corriendo al televisor para verlo. Hoy, un niño promedio no necesita esperar. Entra a la aplicación que sea, busca su programa favorito y no solo ve el capítulo que quiere, sino que lo puede ver a la hora que quiera. Entonces eso ha cambiado mucho. Antes era bastante más complejo y de hecho muchas series se iban sacando del aire y no la veías hasta cierto tiempo después. O la conseguías en DVD, bueno, en VHS o en DVD después, o en Blu-ray mucho después. Y ya, ahí la tenías y la podías ver cuando quisieras, pero poniendo un disco. Ahora, una vez que la película está en streaming, la puedes ver cuando quieras y a la hora que quieras. Entonces, eso está cambiando. Yo creo que de aquí a finales de la década, debido a todo este universo en cine que está montando DC Studios por medio de James Gunn y Peter Safran, no vamos a tener una serie de Superman en streaming y mucho menos en televisión.
Yo creo que eso va a ser hasta después de que inicie la siguiente década, la década del 30. Porque son formas de trabajar con los personajes. Han sido 5 décadas consecutivas en que Superman ha estado en alguna serie de televisión. Ya sea directamente, como Lois and Clark o Superman and Lois, ya sea en una versión anterior como Superboy o Smallville, o como en alguna referencia como en Supergirl o Krypton. Y eso demuestra que Superman ha sido relevante en estos medios porque todas estas décadas han buscado alguna manera de que Superman esté ahí. Y debido a eso, creo que las series, no necesariamente de televisión, pero las series de Superman van a seguir por un tiempo más. Habrá que ver con qué actor y en qué época y en qué circunstancias. Porque ahorita se está explotando el personaje, sobre todo en cine. Pero de ser así, vamos a llegar a tener en algún momento alguna otra serie. De eso estoy seguro. Pero no en televisión. La moda y la tendencia, sobre todo, nos dice que nos vamos para el streaming. Para verla, sí, semana tras semana, pero pegándome a un servicio que pago cada semana o cada mes para ver una serie que yo quiera. Y aunque sí creo que tendremos alguna serie de televisión mucho más adelante, sé con certeza de que no será por televisión, que será por streaming o alguna otra cosa que pues aún no hemos visto, como un montón de cosas que no nos imaginamos a estas alturas de la vida que íbamos a ver. Sí, probablemente Superman y Lois fue la última serie de televisión de Superman, pero estamos abiertos a un montón de cosas más que se vengan en el futuro, mientras reflejen el espíritu y la realidad de un personaje tan importante como lo es Superman. Y con esto damos punto final a una nueva edición de nuestro audioblog oficial Leyendo Cristales, agradeciendo a todos ustedes por su compañía. No se despeguen de la casa de Superman en Latinoamérica, la fortaleza de la soledad. Que la pasen muy bien y hasta la próxima. Esto fue una producción de la Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica.